Muy buenas tardes, ingeniero. En, en este momento voy a presentar dos ejercicios acerca del capítulo 3 del tema ley de Ohm y dos ejercicios del capítulo 4 acerca del tema potencia y energía. Bueno, aquí tengo el primer problema que nos dice: ¿durante cuántos segundos debe haber 5 amperios de corriente a través de un resistor de 47 ohmios para consumir 25 joules? Bueno, en sí este es un problema de potencia y energía. Y bueno, tenemos aquí los datos. Bueno, lo voy a señalar. Tenemos aquí los datos. Nos da la intensidad de corriente, que es 5 amperios, la resistencia, que es 47 ohmios, y tenemos la energía, que es de 25 joules. Bueno, como nos están preguntando el tiempo, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la potencia para después aplicar la otra fórmula de la potencia, que nos dice que la potencia es igual a la energía sobre el tiempo. Esta es la fórmula que vamos a aplicar para poder hallar el tiempo, y para poder en sí hallar la potencia vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. O sea, esta fórmula nos va a dar como resultado la potencia, y como tenemos de datos la intensidad y la resistencia, entonces vamos a poder hallar fácilmente la potencia. Bueno, entonces sustituimos los datos y tenemos la intensidad, que son 5 amperios. Esto lo elevamos al cuadrado, y por 47 ohmios, que es la resistencia. El resultado nos da 1175 vatios, que es la unidad de la potencia. Y ahora procedemos a despejar el tiempo. Entonces, la potencia pasaría a dividir, y el tiempo pasaría acá a multiplicar, y entonces ya quedaría despejado. Aquí tenemos ya prácticamente despejado el tiempo, y el tiempo es igual a la potencia, que ya lo, es igual a la energía sobre la potencia, que ya la hallamos. Entonces la energía que nos dieron de dato es de 25 joules, y la potencia que lo hallamos, que es de 1175 vatios. Esto nos da como resultado 0.021 segundos. Entonces, este es el resultado final. Bueno, ahora tenemos el ejercicio 2, que nos dice: ¿cuál es la potencia cuando 500 miliamperios de corriente recorren un resistor de 4.7 kiloohmios? Entonces, bueno, aquí vamos a aplicar la fórmula de la potencia, que nos dice que la potencia es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Esta es la fórmula que vamos a aplicar, porque en el enunciado nos da la intensidad como dato y así como la resistencia. Entonces ahora procedemos a sustituir los datos. Tenemos 500 miliamperios al cuadrado por 4.7 kiloohmios. Esto nos da como resultado 2350 milivatios. Ya. Esto nos da 2350 milivatios. Y ese sería el resultado final. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer ejercicio, y nos dice: suponga que una batería de alcalina puede mantener un voltaje promedio de 1.25 voltios durante 90 horas en una carga de 10 ohmios antes de volverse inutilizable. ¿Qué promedio de potencia se suministra a la carga durante la vida de la batería? Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio es primero hallar la intensidad de corriente, porque tenemos
como datos, tenemos como datos el voltaje, que es de 1.25 voltios, y la resistencia, que es igual a 10 ohms. Entonces, como sabemos, la ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, ahora simplemente sustituimos datos y tenemos 1.25 voltios dividido para 10 ohms. Esto nos da como resultado 0.125 amperios. Entonces, ahora para poder hallar el promedio de potencia que se va a suministrar a la carga durante la vida útil de la batería, entonces procedemos a multiplicar la corriente por el número de horas que también nos dan como dato. El tiempo en sí va a ser de 90 horas. Entonces le multiplicamos 0.125 amperios por 90 horas y esto nos da como resultado 11.25 amperios hora. Ese sería nuestro resultado final. Bueno, ahora vamos a un cuarto ejercicio. Y bueno, este es un ejercicio de la ley de Ohm. Bueno, nos dice, cierto resistor tiene el siguiente código de colores: naranja, naranja, rojo, oro. Determina las corrientes máxima y mínima esperadas cuando se conecta una fuente de 12 voltios a través del resistor. Bueno, entonces, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo como la intensidad máxima y mínima. La intensidad máxima y la intensidad mínima. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces tenemos como datos el voltaje que es 12 voltios, y tenemos la resistencia, pero en este caso la resistencia no nos dan ya directamente el valor, sino que nos dan en el código de colores, lo cual es muy interesante, y también de ahí repasamos un poco acerca del tema de código de colores de un resistor. Bueno, estos son los colores de dicha resistencia, y a partir de estos colores vamos a hallar el valor de dicho resistor. Bueno, la primera banda de este resistor nos dice que es naranja. Entonces vemos aquí en nuestra tabla que tenemos aquí y nos dice que es 3. Sería que anotamos 3. Y la segunda banda también es naranja, es 3. Y la tercera banda dice que es de color rojo, entonces sería por 100. Sería por 100 ohmios. Y la tolerancia, que sería el oro, más o menos 5%. Más o menos 5%. Esa va a ser la tolerancia de dicho resistor. Entonces aquí multiplicamos la resistencia, nos va a dar 3300 ohms. Y bueno, aquí también pido disculpas porque me confundí de tabla. Esta es la tabla de colores de una resistencia que tiene 5 bandas, y la que nos está dando el problema solo tiene 4 bandas. Entonces, bueno, en este caso esta tabla no nos serviría. Pero bueno, volviendo al problema, entonces sacamos el 5% de 3300. Entonces, el 5%
una vez que sacamos el 5% de 3300, para hallar la resistencia máxima, le sumamos dicho valor y tenemos como resultado la resistencia máxima es igual a 3465 y la resistencia mínima va a ser de 3165 ohmios. Aquí vamos a poner ohmios. Y bueno, pues una vez que tenemos ya las resistencias máximas y mínimas, así ya podemos hallar la intensidad máxima y mínima, ya que en este caso el voltaje sería constante y para la intensidad máxima tenemos que es igual a los 12 voltios sobre la resistencia máxima que es 3465 ohms. Esto nos da como resultado 3.46 miliamperios. Ya. Ahora para la intensidad mínima tenemos los 12 voltios dividido para la resistencia mínima que es de 3165 ohmios y esto nos da como resultado 3.82 miliamperios. Ese sería el resultado final. Ahí ya estaríamos cumpliendo con lo que nos pide el enunciado y que nos pide la intensidad máxima. Ya quedaría resuelto y ahora vamos con el último ejercicio que nos dice: si se desea incrementar la cantidad de corriente en un resistor de 100 miliamperios a 150 miliamperios, cambiando la fuente de 20 voltios, ¿en cuántos voltios deberá cambiar la fuente? ¿A qué nuevo valor deberá ser ajustado? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, primero vamos a anotar los datos que nos da el enunciado. Nos da que la intensidad 1 sería la intensidad 1 con la que empieza, es de 100 miliamperios. Es de 100 miliamperios. Pero nos dice que se va a incrementar. La intensidad se va a incrementar a 150 miliamperios. Entonces esto lo vamos a poner como intensidad 2. 150 miliamperios. Ok. Entonces, asimismo tenemos la fuente de voltaje que nos dice que es igual a 20 voltios. Esto le vamos a llamar B1, que es el primer voltaje con el que se está trabajando. Y queremos hallar el voltaje 2 con el que se quiere trabajar, porque la intensidad de corriente va a aumentar de 100 a 150 miliamperios. Entonces también aquí va a variar el voltaje. ¿Por qué? Porque como nos dice la ley de Ohm, la intensidad de corriente es directamente proporcional con el voltaje. Es decir, que si la intensidad de corriente aumenta, el voltaje también aumentará. Entonces, en este caso, si la intensidad de corriente aumenta, entonces el voltaje también deberá aumentar. Pero ahora, sabemos el valor con el que va a aumentar la intensidad de corriente. Sabemos la intensidad 2 con la que va a aumentar, pero no conocemos el voltaje 2 con el que debe aumentar dicho circuito. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo el problema, hallar esto. Entonces, para ello primero vamos a aplicar la ley de Ohm, que es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. De aquí despejamos la resistencia, la despejamos. Entonces, la resistencia pasa a multiplicar, la intensidad pasa a dividir. Entonces nos quedaría que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Ya, entonces ahora solo sustituimos datos para poder hallar la resistencia con la que se estaba trabajando cuando la intensidad era de 100 miliamperios, el voltaje era de 20 voltios. Entonces sustituimos datos y tenemos que 20 voltios dividido para los 100 miliamperios y esto nos da 200 ohmios. Entonces este es el valor de la resistencia.
Pero también cabe mencionar que la, que la ley de Ohm nos dice que cuando la intensidad aumenta, el voltaje también lo hará, pero en este caso la resistencia permanecerá constante. La resistencia permanecerá constante, o sea, no va a cambiar de valor. Es por eso que ahora para poder hallar V2, que es el nuevo voltaje con el que va a aumentar, entonces de aquí simplemente de la ley de Ohm despejaríamos el voltaje. Entonces de aquí tendríamos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, pero para poder hallar en cambio aquí el voltaje 2 sería aquí es el voltaje 2 que queremos hallar, tendríamos que reemplazar la intensidad 2 que tenemos como dato, y como la resistencia permanece constante, o sea, no cambia, entonces ya podemos hallar fácilmente ya lo que nos pide el problema. Entonces el voltaje 2 es igual a la intensidad 2, que es de 150 miliamperios, 150 miliamperios por la resistencia, que es de 200 ohms. Ya. Esto nos da como resultado los 30 voltios. Los 30 voltios que tenemos ya también aquí ya calculado. Bueno, entonces este sería el nuevo voltaje. Sería es el nuevo valor al cual debe ser ajustado la fuente de voltaje, sería 30 voltios. Y también la pregunta nos decía en cuántos volts deberá cambiar la fuente. Entonces hacemos una resta del voltaje 2 con el voltaje 1. Hacemos 30 menos los 20 voltios teníamos primero, nos quedaría 10 voltios. Entonces la fuente cambiará con una diferencia de 10 voltios. Entonces el voltaje va a aumentar 10 voltios más para poderse adaptar a esa nueva corriente que se va a aumentar. Bueno, entonces esto sería todo y muchas gracias por su atención.